Hermanos, es un privilegio una vez más estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios, hermanos, y yo pienso que es el privilegio mayor que cualquier ser humano puede recibir por parte de Dios. Por supuesto, el estar impartiendo, predicando la palabra de Dios, hermanos, precisamente lo que vamos a hacer en este momento. Y hermanos, principalmente quisiera yo ahora hablar con ustedes acerca de un tema que es bastante interesante y en lo personal, hermanos, yo creo que es algo que como cristianos o como creyentes enfrentamos todos. ¿Qué hacer cuando enfrento la frustración? ¿Qué hacer cuando enfrento el desánimo? ¿Cómo me levanto? Hermano, en la vida de los cristianos, en muchísimas ocasiones, hermanos, cuando estamos desanimados o estamos caídos, somos muy dados a esconder y a presentar una careta de alegría o de espiritualidad ante aquellos que nos están rodeando. Estamos de alguna manera como cristianos encubrimos la realidad de carnalidad, de frustración y en muchas ocasiones, hermanos, de depresión en la que podemos estar. Cuando alguien nos pregunta, ¿cómo estás? Y con una sonriente, una sonrisa, perdón, muy grande, nos respondemos, estamos muy bien. Pero la verdad es que es como una careta que nos llena de espanto. ¿Sabes? Yo creo que a ninguna persona que auténticamente ha nacido de nuevo le agrada esta situación o desea permanecer en ella. Es por eso que existe una necesidad de restaurarse, una necesidad de no permanecer en ese estado, en esa quimera espiritual, si pudiera decirlo así. Es como una lucha interna muy fuerte entre la necesidad de la relación auténtica con Dios y fluida, por supuesto, y una continua caída en que nos encontramos y que sentimos que no podemos parar. Nos sentimos impedidos o imposibilitados pues, de acercarnos al Señor, ya sea por vergüenza en nuestras múltiples fallas, ¿verdad? O por nuestras múltiples fallas, y de alguna manera, ¿sabes qué? Pudiera haber vergüenza por parte de nosotros hacia el Señor, y de alguna manera, te fijas, lo disfrazamos hasta cierto punto de orgullo, pero en realidad es vergüenza. En otras ocasiones es una inercia que está disfrazada de comodidad, ¿verdad? Se traduce en costumbres religiosas, básicamente. Es una inercia que lleva, se convierte en una costumbre religiosa y bueno, sientes que no puedes parar. Sabes, hermano, Dios llega hasta lo último, hasta lo más profundo de nuestro ser a través de su palabra, que es viva, es poderosa y es más penetrante y cortante como una espada de doble filo, como lo dice la Escritura. Pero sabes que para mucha gente, para la palabra de Dios, la Biblia es como un libro más entre los muchos libros que existen con normas y leyes éticas. Pero también dentro de los llamados cristianos o dentro de los llamados miembros de las iglesias bautistas también encontramos así a muchos llamados neoliberales o liberales, mejor dicho, que ven la Biblia como algo anticuado, algo que aburre, una revelación de Dios, pero en realidad fue para la gente aquella que lo escribieron. Sabes, hermanos, otros lo ven como la Biblia como una tendencia teológica que está más bien fundamentalista. Lo ven como una norma de fe, de prohibiciones, no de fe, una norma de prohibiciones, como un texto o un pretexto también, dijera así, para legitimar, perdón, prácticas puramente humanas. Saben, hermanos, todos estos necesitan saber que la palabra del Señor, la Biblia, es viva, es poderosa y más penetrante y cortante que una espada de dos filos. Esta espada que examina todo nuestro ser, hermanos, que nos lleva a un encuentro verdadero con Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, que nos guía. Por eso dice el Señor, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas encontráis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Sabes, ante los ojos de aquel que nos creó, ante los ojos de nuestro Dios, nuestras vidas están completamente desnudas y expuestas. ¿Cuántos creyentes, hermanos, vivimos fingiendo una fe aparente, una fe reducida? Una fe que se reduce a asistir a los cultos y cuando asistimos, porque hasta eso, hermano, hay quienes solo quieren asistir los cultos el domingo en la mañana y de ahí no cuentas con su presencia para nada, a menos que algo muy, muy especial venga. Hermanos, pero asistir a los cultos es como sin vivir de acuerdo a las exigencias y demandas de la voluntad de Dios. La gente piensa que con eso ya la tiene lista. Hermanos, engañamos a nuestra familia, a nuestra iglesia y hasta quizás nos engañamos a nosotros mismos, pero no engañamos a Dios.
Fíjate con cuánta razón el Evangelio está perdiendo su credibilidad con la gente del día de hoy, hermanos, por el mal testimonio de los llamados creyentes o de los llamados cristianos. Ahora todo mundo es cristiano, pero ¿sabes qué? Con el hecho, con sus vidas, están negando la acción del Evangelio y de Jesucristo mismo en sus vidas. Están resaltando, hermanos míos, una gran decepción para mucha gente. ¿Sabes? No olvidemos que daremos cuentas a Dios a quien no podemos esconderle nada, de hecho. Así que surge la pregunta, ¿cómo salgo de este atolladero? ¿Cómo me salgo de este patrón? ¿Qué debo hacer para ser restaurado? Hermano, vamos a hablar acerca de un punto específico el día de hoy. Y ese punto específico es la palabra de Dios nos habla de retener la fe. Retener la fe. Mira, la Escritura nos dice, voy a pedirte que abras tu Biblia en el libro de Hebreos capítulo 4, versos 14 al 16. Hebreos capítulo 4, y vamos a leer desde el versos 14 al 16. Este texto, hermano, en lo particular esta semana, híjole, me dobló. Es un texto que en lo particular me dio tanta esperanza, precisamente porque, hermanos míos, el desánimo te puede hacer presa fácil en cualquier día. Y déjame lo empiezo a leer para que podamos ir desglosándolo poco a poco. Mira, dice la palabra de Dios así. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Híjole, qué texto tan precioso. Hermanos, en los primeros versículos del capítulo, Pablo nos estaba hablando o nos estaba citando, primeramente, en los primeros versículos, nos citaba la grandeza de nuestros privilegios en Cristo Jesús. Nos mencionaba, por ejemplo, primeros versículos, capítulo 1 y capítulo 2 y 3, nos mencionaba que para advertir del peligro de rechazar a Cristo, ¿qué cosas había? Pero ahora, hermanos, en este capítulo emplea los mismos privilegios como estímulo a la fidelidad. Tenemos un sumo sacerdote que es grande, hermano, que es superior a todos y a todo. Hermanos, él no traspasó un velo físico que entraba del lugar santo al lugar santísimo en el templo de Jerusalén. Hermano, recuerda que este velo era el símbolo de el símbolo de la presencia de Dios, sino que Jesús, hermanos, traspasó los cielos. Traspasó, hermanos míos, la barrera que había entre el hombre y Dios, hermanos, y pudo llegar a la presencia de Dios por su perfección misma, porque Él es justo, porque Él lo merece. Hermanos, Él traspasó y el velo se rompió de arriba abajo debido a la acción de nuestro Señor Jesucristo de pagar en la cruz del Calvario en lugar tuyo y en lugar mío. Así que, como humano, Jesús entiende nuestras necesidades, hermano. Jesús entiende nuestras debilidades y simpatiza con nosotros, hermano mío. Sabes, para poder ser sumo sacerdote, hermanos, no podía ser un ángel, porque un ángel no conoce estas debilidades porque no las experimenta. Pero Jesucristo, al ser divino y al ser humano, hermanos, pudo cumplir tanto de un lado en su perfección, pero también en cuanto a padeció las necesidades, hermano, las debilidades, pero Él sí las superó. Hermano, importante la dualidad que Jesucristo en su función desempeña en esta parte de la Escritura. Porque Él entiende tus necesidades, Él sabe las debilidades. Y hermanos, simpatiza con nosotros. Pero algo importante, como divino, provee una representación sacerdotal efectiva ante la presencia de nuestro Padre divino que es Dios. Hermano, esta representación divina, esta representación sacerdotal, quiero decir, lo que quise decir, es totalmente efectiva, completa, perfecta. Por eso dice el texto en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Así que, hermano, nuestra respuesta a tal privilegio, hermanos,
debe ser retener nuestra fe. ¿Te das cuenta de esto? El privilegio que tenemos ahora que a través de Cristo Jesús, hermano, tenemos acceso directo al Señor debido precisamente a su calidad de sumo sacerdote. Hermanos, nuestra respuesta a tal privilegio, una vez más, es la de, o debe ser la de retener nuestra fe. Porque la fe del corazón se debe manifestar también con nuestra boca, y ese es parte del elemento del cual quiero hablarte, hermano. Cuando nosotros pecamos o caemos, hermanos, o caemos en pecado, nos desanimamos o simplemente caemos, hermanos, las muestras de la fe son indispensables para ser renovados, para ser perdonados, para ser restaurado, hermano mío que me escuchas. Por eso es que la confesión de pecados es el primer paso que hay que dar, y es el que quiero hablarte el día de hoy. La confesión de pecados, hermanos, en segundo término, fíjate, en primer término, entras confesando tus pecados, acercándote al trono de la gracia del Señor, acercándote al sumo sacerdote que es Cristo Jesús y confesar tu pecado. Y por supuesto, ya en segundo término, hermanos, podemos decir que la perseverancia es este segundo elemento. Fíjate, cuando hablamos de este término, Pablo pone énfasis en las evidencias que Dios observa, como la fe, por ejemplo, en el corazón. Es decir, después de haber pecado y confesado nuestro pecado, valga la redundancia, después de haber caído, mejor que lo pongo así para no redondear mucho, después de haber caído y confesado nuestro pecado al Señor, nos es necesario continuar caminando en la fe, luchando, hermano, con nuestro propio pecado, con nuestra carne, con el mundo, con el diablo. Por supuesto, continuar caminando en el propósito que Dios nos ha dado. A este elemento, hermanos, le llamamos perseverancia. ¿Sabes? La perseverancia no tiene que ver con el hecho de que todo va muy bien y vas a continuar cuando está todo bonito y tranquilo. Al contrario, esté muy bien o esté muy mal, la perseverancia hace que continúes. A pesar de caerte, a pesar de derrumbarte en algún momento, a pesar de pasar por todo ese tipo de circunstancias de las que hemos estado hablando, te levantas y continúas. Caes, te levantas y continúas. Caes, te levantas y continúas. Recuerdo a mi hijo cuando estaba aprendiendo a caminar, hermano. Mis dos hijos, cuántas ocasiones no se cayeron, pero pudieron aprender a caminar. ¿No recuerdas cuando aprendías a andar en bicicleta? ¿Cuántas ocasiones te caíste de la bicicleta? ¿Pero qué fue lo que hizo que pudieras saber andar en bicicleta? Que a pesar de las caídas, te caías, te levantabas y continuabas. Esta acción envuelve lo que es la tenacidad. Hebreos enfatiza la perseverancia, hermanos míos, lo cual es el mismo. En este caso hablamos como sinónimo. Por eso es que en esta parte de la Escritura, el Señor aquí nos exhorta a seguir asidos o agarrados bien fuertes de la fe que recibimos en la conversión a Cristo Jesús. La perseverancia, hermanos, es parte de la obediencia que proviene de la fe. Dice la Escritura en Hebreos 3:18, por ejemplo, dice, a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Fíjate, los que no iban a entrar en su reposo a la tierra prometida fueron los que desobedecieron. ¿Qué fue lo que hacía? Fíjate, ahí no perseveraban ellos. Ellos no estaban destinados, hermanos míos, a entrar a la tierra prometida por su fe, que no existía. Fíjate, Hebreos 4:2, la promesa para ti, para mí, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, como a quienes, a los que estamos platicando ahorita, al pueblo de Israel, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Fíjate qué interesante. La perseverancia es parte o es una característica propia del verdadero y auténtico siervo de Dios o discípulo de Cristo, si lo puedo poner así. La perseverancia es una característica auténtica de ti y de mí, que somos hijos de Dios. Por eso el versículo 15 explica la importancia de la humanidad de Jesús. Su divinidad nos limita su identificación, hermanos, la simpatía con nosotros. La divinidad no limita a Jesús a unas dos partes como la identificación, la simpatía con nosotros. Él se identificó con nosotros en toda nuestra condición humana, hermanos, con la única excepción de que Jesús no pecó. A esa excepción. Él fue perfecto.
Hermanos, Jesús tiene las ventajas de todo sumo sacerdote humano, en que puede compadecerse de nuestras debilidades porque, hermano, fue sujeto a las mismas limitaciones, fue tentado también. Pero ¿sabes una cosa? Jesús no tiene la desventaja del pecado que tenemos tú y yo. Porque, hermanos, Jesús ha sido tentado. Jesucristo puede comprender nuestra debilidad porque Él fue tentado. Porque, hermanos, Jesús resistió la tentación. Él tiene la pureza para entrar en la presencia de Dios, hermanos. Él tiene la calidad moral para interceder por nosotros y ganar la victoria sobre la tentación, el pecado y la muerte, y por supuesto sobre tu propia depresión, y por supuesto sobre tu propia frustración espiritual. El ministerio de Jesús, hermanos, nos da confianza para acercarnos al trono de Dios. En el culto del templo, hermanos, el pueblo tenía que esperar afuera. Fíjate, mientras el sacerdote se acercaba a Dios en el lugar santísimo. Y hermanos, el sumo sacerdote no podía entrar más que una vez al año. Pero hermanos, alabado sea el Señor que a través de Cristo Jesús, hermanos, Él abrió el camino, la brecha para que todos vengamos personal y continuamente a Dios, hermano mío. Ahora no necesitamos otro sacerdote o santo o persona para mediar entre nosotros y Dios. Tampoco es necesario algún lugar o alguna ocasión especial para comunicarnos con Dios. Hermanos míos, Jesús hizo posible esto. Podemos acercarnos a Él 7 días a la semana, 24 horas al día, en donde estemos, continuamente. Inclusive dice el Señor, orad, como dice, sin cesar, hermano mío. Y esto es indicativo de esto que te estoy hablando. El trono de Dios ya no representa juicio, sino gracia, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque nuestro sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, está a la diestra del Padre, hermano mío. Él está acercándonos a Dios. Él está llevándonos a que nos encontremos, hermanos, en Él todo lo que necesitamos para poder acercarnos. Hermanos, Él tuvo misericordia a tal nivel y nos trae a Dios para encontrar perdón a nuestros pecados pasados. Hermanos, por eso es importante que a través de esto podamos encontrar gracia para resistir la tentación presente. Las caretas que luego nos ponemos, hermanos míos, continuamente nos quieren engañar en este asunto. Pero hermanos, alabados el Señor que tenemos este privilegio grande. Hermanos, déjame te digo una cosa, si estás enfrentando estas situaciones en este momento, porque recuerda que estamos buscando el avivamiento como ministerio. La ayuda de Dios es siempre, siempre oportuna, mi hermano. Nunca viene temprano. ¿Sabes por qué? Porque nos quitaría la oportunidad de ejercer nuestra fe en perseverancia. Tampoco viene tarde, hermanos, para que no nos produzca a nosotros desánimo. Sino, hermanos, la ayuda del Señor viene en el momento en que más nos conviene, en que la ocupamos. Por eso dice el Señor en el versículo 13, alcanzar el oportuno socorro, o sea, en su lugar. El Señor nos advirtió que no podemos escondernos de Dios, hermano. Es interesante esto. Por eso nos asegura que no tenemos necesidad de escondernos. No solamente no podemos escondernos, sino que también no tenemos necesidad de escondernos, hermano mío. No tenemos necesidad de ponernos caretas. Esta es una gran noticia, hermanos, porque una de las enseñanzas principales del libro de los Hebreos, precisamente, hermanos, es que los pecadores podemos entrar a la presencia de Dios con confianza y sin temor para poder ser restaurados. Para poder ser restaurados. Déjame te digo, hermano mío, en este sentido que las máscaras, hermanos, no pueden escondernos de Dios. Pero tampoco tienes la necesidad de esconderte de Dios, hermano. Recuerdo a Adán, ¿verdad? Cuando él peca y lo primero que peca Adán y Eva, ¿qué crees que hicieron? Se escondieron de la presencia de Dios. La pregunta es, ¿de veras pueden esconderse de la presencia de Dios? Y eso es absurdo, hermano. Cuando tenemos caretas, lo que estamos queriendo hacer es precisamente eso. ¿Y quién puede esconderse del Todopoderoso, hermanos? ¿Quién? De la misma forma, hermanos, quisiera hablarte de algunos otros ejemplos. Por ejemplo, vamos a pensar en Acán, ¿verdad? El de Ananías, el de Zafira, por ejemplo.
Acán, hermanos, aquella persona que había ocultado, había logrado de algún modo ocultar su pecado delante de su familia, delante del pueblo y delante de él mismo. Pero hermanos, no lo había hecho delante de Dios, no pudo hacerlo delante de Dios. Aunque tenía todo escondido en lo más profundo del suelo, hizo un hoyo, lo escondió en su tienda abajo en la tierra, hermanos, y lo había encubierto. Digo, pues no sé cuánto excavaría, pero hermano, pues el taparlo con tierra implica una situación, pues, de completo, así que hablando de cubrirlo, ¿no? Hermanos, pero delante de Dios el pecado de Acán quedó descubierto. ¿Qué me dicen de Ananías y Zafira? De la misma manera, Padre, hermanos, ellos engañaron a los hombres, se engañaron a sí mismos, pero no pudieron engañar al Espíritu de Dios, hermanos. Por eso perecieron irremisiblemente a consecuencia de su mentira a Dios. Hermano, como Acán, como Ananías y Zafira, podemos vivir una vida de mentira delante de todos los humanos, delante de todos los del ministerio, de la iglesia, engañando perfectamente a todos, escondiendo nuestros pecados en lo más recóndito de nuestra intimidad, y hermanos, cubrirlo con una aparente piedad y santidad y espiritualidad, con muchas actividades probablemente para sentirte bien contigo mismo. Pero hermanos, no vamos a engañar a Dios. No engañaremos a Dios jamás, hermanos, porque ¿sabes qué? Es a Él a quien le vamos a dar cuentas. Así que, hermano, recordemos pues que el primer paso para la restauración es la confesión. No lo escondas. No tienes necesidad de esconderte. Sácalo. El primer paso es acércate al Señor y confiesa tu pecado. Se me viene a la mente, hermano, el texto, por ejemplo, que dijo el salmista en el Salmo 32, versos 3 al 7, cuando dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Mira, hermano, vamos a ver un poquito ese texto, cómo va en concordancia, cómo afirma precisamente lo que Hebreos capítulo 4 nos está diciendo. Dice: mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Fíjate, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Fíjate, hermano, la primera parte es que el pecado, precisamente encubierto en caretas, o así como lo queremos, a veces los cristianos queremos hacer, lo que trae precisamente es esto: trae sufrimiento, trae angustia, trae estrés, trae depresión, trae ¿cómo puedo decir? Frustración, hermano. ¿Cómo se siente cuando estás viendo a tus demás hermanos luchando en la fe y tú no sientes ese ardor en tu corazón, esa necesidad de decir: caray, cómo yo quisiera tener esto, cómo yo quisiera sentir aquello, cómo yo quisiera estar en este lugar? El pecado encubierto trae esto, hermanos. Trae no solamente consecuencias a tu propio cuerpo, porque esto afecta al sistema nervioso y todo lo demás, sino, hermano, trae sufrimiento, porque de día y de noche no hay paz. Dice: sobre mí, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. No hay paz. Fíjate cómo el verdor en sequedades de verano es cuando hay abundancia, hay pasto, hay fruto, y de repente seco, no hay comida, no hay agua, no hay nada. No hay, hermano, no hay descanso en ningún lugar, no tienes paz en ningún lugar. Nada te sale bien, todo te sale mal. Y hermano mío, aunque probablemente puedas tener buenos negocios, hermano, estamos sin paz en ningún lugar. Y hermano, estamos ni feliz aquí ni feliz allá, descontento y frustrado y amargado, y es un continuo llorar y frustrarse. Pero fíjate la clave aquí, dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Fíjate la parte interesante. O sea, acercarte al Señor es el primer paso. Si tú no reconoces lo que en realidad está pasando,
entonces no vas a poder detectar bien tu necesidad. O si la sabes tu necesidad, no sabes por qué te está llegando, hermano mío. Y la necesidad o el sufrimiento que estás pasando es, hermano mío, por la falta de declararle y dejar de encubrir tu iniquidad al Señor. Porque estás huyendo sin tener necesidad de huir. Estás poniéndote una careta sin tener necesidad de esconderte. Porque, hermano, tienes la entrada plena y franca al trono de la gracia del Señor, y esto nos da fe, esperanza y confianza. Fíjate, el Señor dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Fíjate, hermano, o sea, pasar a confesarle al Señor tus pecados. Confiésale tus pecados. Señor, te he fallado en esto, en otro, he sido, o no sé cuál sea el pecado que a ti te atañe, hermano, pero hay que ser claros. Recuerda que, hermanos, Dios te ve tal cual eres, totalmente. Él sabe en dónde estás pecando en realidad, hermano. Sé honesto con el Señor. Descúbrele, pues, dónde está el problema verdadero. Y no te vayas con las ramitas, hermano. Vete con el tronco, vete con las raíces del problema para que puedas, hermano mío, descansar. Y como dice el Señor, tú perdonaste la maldad de mi pecado. El camino, hermano mío, a un verdadero avivamiento tiene que arrancar cuando nos quitemos las caretas. Cuando dejes de correr y de huir sin necesidad de huir. Cuando dejes de esconderte sin tener que esconderte, porque no tienes por qué esconderte ante la presencia del Señor. Finalmente, ¿quién puede esconderse? Dice el Señor así: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Hermano mío, hay un tiempo. Hay un tiempo. En cierta ocasión, una de las personas que estaba yo leyendo, un autor, él decía que tuvo unos problemas muy fuertes económicamente cuando regresó aquí a Estados Unidos. Y cuando él regresó, dice que no encontraba trabajo, entonces tenía muchos problemas económicos. Y este autor estaba diciendo que en cierta ocasión él tenía tanta necesidad y que venía: Señor, por favor, provéeme trabajo, provéeme dinero. Señor, tú sabes que necesito pagar esto, pagarlo aquello. Y bueno, él llegó hasta a recibir un paquete que le mandó unos familiares de él, y él decía: Señor, que sea dinero, Señor, que sea dinero. Y dentro del dinero él decía que sea dice que él clarito vio, hermano, cuando pudo verlo, clarito vio y lo abrió, de hecho no completamente, pero lo abrió. Dice que él vio un billete de $100 y dijo: Señor, gracias, Padre mío, porque es un billete de $100 el que vi, y bien contento, y se lo metió rápidamente a la chamarra, creo, y siguió caminando. Y cuando lo sacó, hermano mío, este billete de $100, ¿qué crees? No era un billete de $100. Era un calendario que tenía forma de billete de $100. Hermano, me pregunto si muchos de nosotros el día de hoy no estamos caminando como ese billete de $100, que parecemos de $100, pero que resultamos ser calendarios. Hermano mío, el avivamiento honesto, el avivamiento auténtico viene cuando nos convertimos en billetes de $100, no en calendarios. Hermanos, es por esa razón por la que yo quisiera animarte, invitarte a que el día de hoy hagamos lo que el salmista nos está indicando, y también Pablo en el libro de Hebreos. Dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegará hasta él. No importa qué tan hundido te sientas, no importa qué tan mal o qué tanto mal hayas hecho, recuerda que tienes el acceso al oportuno socorro. Dice el Señor aquí: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, los cánticos de liberación me rodearás. Hermano, el Señor quiere liberarte, quiere limpiarte de tu pecado, porque ya eres hijo de Dios. Él está en tu corazón y tienes el acceso directo. No hay necesidad de seguir con este patrón de caída libre. Yo te propongo, te invito, que nos pongamos a cuentas con el Señor hoy. No te esperes, hermanos, más. En este momento es el momento de reconsagración. Este es el momento de reconciliación para que puedas proseguir permaneciendo en persistencia y tenacidad en la fe. Para que puedas ser reconciliado. Para que puedas ser levantado después de haber caído. ¿Te gustaría reconciliarte con Dios, mi hermano? ¿Te gustaría orar en este momento? Vamos a orar.
Señor bendito de los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, reconocemos que te hemos pecado, mi Dios. Tú conoces, Señor, las faltas de cada uno de nosotros, Señor, y si en ese momento hay alguien que está viviendo, Señor, estas caretas, estas doble vidas, Señor, y ha caído y se ha desanimado y está frustrado, Padre, tú conoces nuestro corazón. Yo te ruego, Padre bendito, que en medio de la frustración, en medio de la caída, a lo mejor la vergüenza, Padre, de haberte fallado, a lo mejor, Padre, te fallamos y Padre, ya llevamos tanto tiempo, Señor, fallándote que pensamos que es ya imposible regresar al sendero, Padre. Te suplico en este momento que tú, Padre, restaures tu pueblo. Perdónanos. Aún lo más escondido de nuestro corazón, perdónanos. Padre, nuestro corazón te abrimos. Restaura nuestro ministerio, restauranos a nosotros, mi Dios, y que no volvamos a caer en el pecado que ya teníamos. Defiéndenos y fortalécenos. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos todo. Amén.